Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito. Dios les bendiga en esta tarde. Qué bueno poder llegar nuevamente hasta sus hogares. Queremos hoy agradecer a Dios primeramente porque es un tiempo de misericordia, son tiempos de oportunidades que Dios nos está dando. Y qué bueno que estemos una vez más reunidos por medio de esta tecnología que hoy estamos utilizando. Así es que Dios los bendiga, que Dios les fortalezca a cada uno de ustedes. Y permítame hoy reflexionar ante una situación que hoy está muy fuerte, y es el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros de nuestros sentidos. Porque hay mucha información volátil, mucha información en el aire, en los ambientes, y pues nosotros normalmente somos receptores de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, de lo que sentimos. Podemos tocar, podemos percibir por nuestro olfato, por nuestro gusto. Entonces es importante saber cómo tratar esos aspectos en cada uno de nosotros que debemos de cuidar, diría yo. Yo no quiero extenderme mucho esta tarde, sino simplemente reflexionar un poco acerca del cuidado que se debe de tener. Y una base que tenemos en la Biblia es la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice la escritura: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando habla de la sincera fidelidad a Cristo, habla de la devoción, cambia la palabra fidelidad, hable de devoción, hable de santidad, y la palabra que me llama mucho la atención es el compromiso a Dios, a Cristo. Entonces, históricamente siempre ha existido, digamos, situaciones externas que quieren de alguna manera desviarnos. Todo el tiempo la Biblia está narrando de cómo Eva fue seducida y engañada. El apóstol Pablo está haciendo referencia a los corintios de que deben de cuidarse, de que deben de tratar esas partes vulnerables que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, y es porque son áreas de vulnerables donde se puede percibir, donde entra y salen cosas son como puertas que necesitamos cuidar, necesitamos poner atención a esas áreas. ¿Por qué le digo? Porque hoy en este tiempo, si no estamos eh, afirmados en la palabra, si no estamos buscando al Señor, es bien fácil podernos de alguna manera extraviar, o que nuestros sentidos sean vulnerables a tener esos cambios, a tener esa receptividad, no de la palabra de Dios, no de la búsqueda de Dios, sino de otras cosas que quieran alterar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y lo vamos a ir viendo muy brevemente, por eso quiero adelantar. Y otra parte importante es lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, vuelve a mencionar la misma palabra, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Su falta de solicitud a la hora de escuchar dio lugar a un retraso en el crecimiento espiritual, según el comentario de este versículo. Eh, las enseñanzas más avanzadas están destinadas para los creyentes maduros, cuyos sentidos espirituales son capaces de, de discriminar entre doctrinas sanas y torcidas, y entre una conducta apropiada y una desviada. Entonces, ese es el comentario que da esa porción en la Biblia, y eso es basado en el comentario de la Biblia Plenitud. Ahí usted puede encontrar ese comentario del versículo del capítulo 5 de Hebreos y el versículo 14.
hablando de que había que tener ese cuidado de poder ejercitar los sentidos en la palabra de Dios para poder alcanzar un crecimiento, para poder avanzar, diría yo, eh, a, a, en la marcha, continuar la marcha, porque es tan fácil poder extraviarse, es tan fácil poder desviarse y principalmente en los tiempos que estamos viviendo de confinamiento, donde no hay muchas cosas que hacer y entonces la mente, el pensamiento empieza a volar de otra forma, a pensar de otra forma y es muy fácil poderse extraviar. La Biblia cuando habla de los sentidos, habla de pensamientos, habla de mentes, habla de espíritu, de carácter y de conciencia. Esa es la parte que debemos nosotros de cuidar. Dice que los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo. Ese es un concepto muy breve. Eso quiere decir que como receptores, los sentidos canalizan lo bueno y lo malo, lo que entra y lo que sale. Diríamos que son receptores que están ahí. Entonces, los sentidos de alguna manera, dice el apóstol Pablo, pueden ser extraviados. Y dice que la palabra extraviado viene del griego 53-51 del diccionario Pine. Usted lo puede encontrar ahí. Dice que es languidecer o consumirse, agotarse o secarse, arruinarse. Dice, tiene todas esas connotaciones la palabra extraviado. Dice que también arruinar específicamente por influencias moralmente, depravar, corromper, destruir, extraviar y viciado. Cuando habla de que vuestros sentidos pueden ser extraviados, pueden ser viciados, pueden ser destruidos, se pueden corromper. Algo que en un determinado momento estaba bien, puede alterarse, puede corromperse, dependiendo cuál sea su entorno, cuál sea el ambiente, cuál sea la atención que se le pueda estar brindando a esas áreas, a esas partes vulnerables. Dice que la palabra extraviarse también significa destruir, corrompiendo, llevando así a un estado peor. Se usa con este significado del efecto de las malas compañías sobre las maneras de los creyentes y por ello del efecto de asociarse con aquellos que niegan la verdad y mantienen falsas doctrinas. Y para eso tenemos un texto que habla en Efesios 4:22 en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice la escritura, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Habla de pensamientos, habla de sentimientos, habla de carácter y menciona el viejo hombre, que es la vieja naturaleza que constantemente está floreciendo en cada uno de nosotros, dependiendo de qué forma estemos nosotros tratando este tiempo que estamos viviendo. Si estamos descuidando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra forma de hablar, nuestra comunicación, o vamos a alimentar la nueva naturaleza en Cristo Jesús o vamos a alimentar la vieja naturaleza eh, que también está en cada uno de nosotros. Y entonces, dependiendo qué es lo que nosotros estemos haciendo, vamos a fortalecer esas áreas. Y ahí es donde puede un momento llegar al que nos podamos extraviar, se pueda corromper algo que pueda estar diseñado por Dios, que pueda estar dentro del plan de Dios de un momento a otro. Eso puede cambiar dependiendo qué es lo que estemos oyendo o lo que estemos viendo en este tiempo. Y vaya que la información, como le repito, es amplia, es grande y depende mucho qué es lo que nosotros estemos haciendo en este tiempo. 1 Corintios capítulo 15, verso 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Habla también, cuando habla de extraviarse, tiene esta connotación de corromperse y entonces vuelve a mencionarlo acá.
La palabra corromper dice que es hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descompongan de manera que huela mal o no se pueda utilizar. Miren qué interesante esa parte. Y si el apóstol Pablo está diciendo que vuestros sentidos, nuestros sentidos, puedan ser extraviados. Y cuando habla de extraviados, habla de corromperse. Entonces, hacer que algo, una sustancia orgánica, se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar. Hacer, dice, hacer impuro el aire o el agua de manera que huela mal o no se pueda respirar o utilizar. Un vapor fétido corrompe el aire y así es. La palabra sigue más amplio y dice que corromper es alterar, trastocar la forma de algo, echar a perder, dañar, podrir, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera pervertir o seducir a alguien, corromper las costumbres. Según habla el texto que leímos, que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Incomodar, fastidiar, irritar, oler mal. Es una operación amplia. Yo lo que quiero que entendamos, amados en el Señor, es que es una operación amplia en que nosotros debemos de tener aún ese cuidado, porque principalmente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, donde hay mucho tiempo de ociosidad, donde falta el hacer algo, donde uno está buscando, entonces viene pensamientos contrarios eh, que entran dependiendo de lo que estamos oyendo. Le voy a poner un ejemplo bien práctico y sencillo. Todo puede estar bien, confiando en el Señor, creyendo en su palabra, pero de repente una noticia que usted oyó o vio corrompe lo que Dios está construyendo en nuestra vida. Y empieza a corromperse a tal grado que la fe empieza a menguar y la duda empieza a crecer. Entonces se está corrompiendo, dependiendo qué es lo que estemos oyendo, qué es lo que estemos viendo, se puede alterar lo que Dios de alguna manera está construyendo en cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos de darle el cuidado, la atención adecuada a esas partes vulnerables. Y cuando habla de una operación en los sentidos, eh, eh, que quiere alterar el enemigo. Dice que la serpiente con astucia. Entonces hay operaciones no solamente a nivel externa, sino a nivel interna que quieren desviarnos, que quieren apartarnos de la fe, de la esperanza, de saber que Dios es el que tiene control de nuestra vida, de que Él es el que gobierna, Él es el soberano, que Él es el que gobierna el universo y todo lo que en él hay, la tierra y todo lo que en él habita. Entonces, de alguna manera, esas grandes operaciones en los sentidos tratan la manera de desviarnos y extraviarnos, de modo que no entendamos y comprendamos los propósitos de Dios para nuestra vida. Esa es la gran operación, que no entendamos los propósitos de Dios para nuestra vida y que nos apartemos de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, amados en el Señor, hay que tener cuidado, hay que cuidar nuestros ojos, hay que cuidar nuestros oídos, hay que saber qué es lo que estamos comiendo, no solo en la parte natural en cuanto al alimento físico, sino el alimento espiritual, porque hoy usted se mete a las redes sociales y escucha una cantidad de cosas. Escucha infinidad de palabra de Dios, que palabra que viene y que sale de la boca de Dios, por supuesto que sí, con siervos de Dios, pero también escuchamos mucha información. Estamos viendo mucha información que puede alterar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. La pureza de la sincera fidelidad, dice, de la pureza, de la devoción, del compromiso para con Cristo. Entonces, es importante, hermanos, no podemos decir, bueno, eso fue lo que le pasó a los corintios, eso fue lo que le pasó a Eva y lo que le pasó a otros, pero a mí no me va a pasar. Un momento, si nos descuidamos, si nosotros no le damos atención a esas áreas, habrá que tener el cuidado. Fíjese que no solamente el hecho de estar oyendo o de estar viendo, sino el hecho de no estar haciendo algo. Es tan peligroso porque entonces vienen pensamientos contrarios, porque está hablando de una operación en los sentidos.
está hablando de mentes, está hablando de pensamientos, está hablando de criterio, de algo que está operando adentro de cada uno de nosotros. Entonces, es importante que mientras más ocupados estemos, mientras más estemos leyendo palabra, escuchando palabra de Dios, leyendo, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por mantenernos activos en medio de una situación sumamente complicada, porque ya son, yo creo que ya perdimos la cuenta de cuántos días estamos confinados, encerrados y falta mucho más. Entonces necesitamos cuidar nuestros pensamientos, nuestra mente. Mucha gente está ya desesperada, está ya angustiada, afligida, que no haya que hacer es de volver a la calma. Es de volver a ordenar nuestros pensamientos, es de volver a sujetar todo aquello que quiera alterar lo que Dios está haciendo, porque si Dios nos ha llevado a este punto, es porque algo quiere hacer. Hay propósitos de Dios en medio de todo esto que estamos viviendo. Primero Dios, logremos entender la lección y no que pase esta situación y volvamos a lo mismo que estábamos viviendo antes, a la frialdad, al desánimo, a la apatía que sentíamos en cuanto a la palabra, en cuanto a escuchar el mensaje. Había por costumbre en aquel entonces el que cuando se empezaba la palabra, la gente empezaba a salirse, la gente empezaba a hacer otras cosas, a ocuparse. Yo esperaría que todo eso lo podamos cuantificar hoy y que entendamos que la única prioridad que nosotros tenemos, que la única esperanza que nosotros tenemos, porque somos conocedores de la palabra y entendemos hoy que lo único que nos queda es la palabra de Dios, es creerle a Dios, es saber que ese es el sustento que nos va a alimentar, que nos va a sostener durante lo que hace falta en este caminar, es la palabra de Dios. Y que primero Dios, nos aprendamos a valorar lo que hoy estamos recibiendo y que no vuelva esto a permitir que el enemigo utilice esas grandes operaciones en los sentidos, porque son grandes, porque muchos se han extraviado, muchos han vuelto atrás. Es más, gente que hoy en este tiempo está viviendo esta situación, están pensando en retroceder. Hay una gran operación en sus sentidos, están pensando en que si esto en realidad va a pasar, no va a pasar, y sienten una gran inseguridad, sienten en su corazón aflicción, angustia, persecución. Es de hacer un alto, es de hacer un alto y reconocer que Dios es el que está en control de todas las cosas. Dios es el que controla nuestra vida, que hasta aquí Dios nos ha ayudado y no va a pasar nada que Dios no lo permita en su soberana voluntad. Eso hay que hablarlo, eso hay que entenderlo para poder continuar la marcha. Pero como hay una operación en los sentidos, dependiendo de cómo hayamos utilizado nosotros nuestros ojos, nuestros oídos, cómo hayamos canalizado toda esa información, así puede estar convulsionada nuestra alma o puede haber paz en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, dice que Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces es importante estar buscando al Señor, estar pensando en cómo Dios está obrando, porque no es solamente de ver lo negativo, no es solamente de ver las noticias, sino de ver los milagros que están sucediendo. Es de darle gracias al Señor porque nos ha sostenido durante más de 45, 50 días. Nos ha sostenido, no nos ha faltado el alimento, hay salud, hay fuerza, nos podemos levantar cada mañana y darle gracias al Señor. Ese es un motivo de agradecimiento. Ese es un motivo de darle gloria y honra al único que merece toda la gloria y todo el honor, y es a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos ha sostenido, no ha sido nuestra fuerza, no ha sido nuestra capacidad humana, no ha sido nuestro cuerpo físico, es decir, yo estoy, no, estoy bien alimentado, estoy bien fortalecido, no, ha sido la misericordia de Dios. Y eso hay que
valorarlo, darle el valor necesario. Así es que de todo hay que entender esto, que Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida. Eh, y el enemigo lo que quiere es desviarnos de esos propósitos para que no entendamos lo que Dios quiere hacer. Imagínense no entender lo que Dios quiere hacer en nosotros en medio de este tiempo. Sería una pérdida, sería una pérdida. Pero si logramos entender, si logramos cuantificar esto y decir, no, la vida no puede volver a ser la misma. Nos creamos un hábito que no lo teníamos y mire cómo Dios en su soberanía lo está haciendo. No orábamos, no intercedíamos y no reflexionábamos la palabra día con día. Lo hacíamos cada vez que íbamos al culto. Pero viene el Señor, nos mete en esta etapa y hoy todos los días no podemos acostarnos, no podemos, perdón, no podemos cerrar nuestros ojos sin haber orado, sin haber reflexionado en la palabra de Dios y sin haber intercedido por otros. Eso quiere decir orar por las demás necesidades de otros. Entonces, mire, hoy ya no podemos pasar el día sin hacer eso. Entonces se da cuenta cómo se puede crear un hábito bueno, por supuesto, como se crean hábitos malos, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos muy inundados de hábitos malos eh, que no nos sacaban provecho. Sin embargo, hoy estamos aprendiendo obediencia, estamos aprendiendo a orar, estamos aprendiendo a interceder y estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Entonces, es tiempo aprovechado. Tenga cuidado si usted está perdiendo el tiempo y está dejando pasar el tiempo. Hay que volver a la palabra, porque de esa forma vamos a fortalecer nuestros sentidos. Y es amplio, esto es muy amplio, no creo que pueda terminar esta parte porque quiero ser muy breve, porque quiero orar. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y el tacto, que es lo que conocemos nosotros como los cinco sentidos y que normalmente son receptores, son receptores. Ahí, por ahí entra la información, por ahí entra la comida, por ahí entra el olfato, lo que percibimos en el ambiente, en los aires. Todo eso hay que tener el cuidado. Eh, Hay muchos textos en cuanto al cada sentido. Y por ejemplo, el de los ojos encontramos en Mateo 6:22. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Eh, eh, Aquí es amplio, hay un contexto bien amplio en cuanto a lo que se refiere a nuestros ojos, que es lo que nosotros podamos estar viendo va a producir luz en cada uno de nosotros, o lo que podamos nosotros estar viendo, pues va a manifestarse en tiniebla. Eso es para decirlo de una manera sencilla, una manera práctica, porque es inmensamente amplio lo que podríamos ver en estos puntos. Sin embargo, yo quiero ir rápido. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuide sus ojos. Cuidemos nuestros ojos, porque son receptores y eso alimenta el alma, alimenta lo que pueda estar en nuestro interior. Nuestro interior se llena de lo que nosotros podamos estar viendo. Y hoy en este tiempo hablábamos con algunos hermanos del área internacional y veíamos que algunos pastores habían hecho alguna investigación y decían de que hoy las partes los lugares pornográficos han excedido sus plataformas porque hay muchísima gente utilizando esas plataformas, viendo pornografía, porque como están confinados en la casa no tienen otra cosa más que ver, lo miran por medio del internet, en las redes sociales y en todas las plataformas. Dice que se han disparado la audiencia en esa parte. Entonces,
Es interesante, hermano, saber de que hay gente que está viviendo la situación, está confinado, todo el mundo entero está confinado y más que aprovechar los tiempos y cuidar sus sentidos, están viendo cosas que lo que al final va a producir es un daño irreparable en el alma, en el espíritu del ser humano, viendo ese tipo de plataformas. Así es que, amados en el Señor, cuidado, mucho cuidado con lo que la iglesia mira, porque en todo, casi en todo, está este tipo de mensajes que dañan, que no edifican, sino que dañan el alma, pueden dañar y corromper lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Así es que principalmente los jóvenes, los niños, hay que tener el cuidado de saber qué es lo que están viendo, que si pasan mucho tiempo encerrado en los cuartos, si pasan mucho tiempo viendo teléfonos, hay que, de alguna manera hay que revisar para que no se siga alimentando esa parte y se siga corrompiendo el alma, principalmente hablando a la iglesia, hablando a los santos, que hay que cuidar esa parte vulnerable. No distingue edades, no distingue posición social, todos podemos ser alcanzados de esa manera. Así es que, amados, cuidado con lo que estemos viendo. Nuestros oídos es el sentido corporal que permite percibir y distinguir los sonidos. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. Entonces, amados, queremos ser fortalecidos en Dios y que el ambiente que nos está rodeando no nos haga menguar, no nos haga retroceder de la manera de pensar. Debemos de oír palabra, debemos de saber qué es lo que estamos oyendo. Dice también la segunda carta de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es importante, hermano, saber qué es lo que estamos oyendo. No podemos oír cualquier cosa. Perdone que se lo diga de esta forma, pero si no es palabra de Dios, si no proviene de Dios, no lo oigamos. No lo oigamos. Aparte, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de lo que estamos oyendo, si viene o no viene de parte de Dios. Si viene de parte de Dios, hermano, tómelo, recíbalo, pero si no viene de parte de Dios, de inmediato cierre sus oídos, porque lo que va a pasar es que se va a corromper el alma, se va a viciar, se va a trastocar, va a haber una mezcla que va a corromper lo puro. Entonces es importante que saber qué es lo que estamos oyendo. Hoy en este tiempo, con estos medios de comunicación, tenemos la bendición que de lunes a domingo usted puede oír palabra de Dios. Hay un programa, hermano, en las redes sociales, en las plataformas de la iglesia, de nuestra misión, donde se están día con día intercediendo. Hay estudios bíblicos, hay palabras. Si usted no se está alimentando, si usted no está viendo y oyendo eso, es porque está perdiendo su tiempo en otras cosas, está oyendo y viendo otras cosas, teniendo la mesa servida, teniendo los recursos ahí para alimentarse y estar oyendo, eso es bien delicado. Así es que el llamado de parte de Dios, por supuesto, es a volvernos a la palabra. Y Dios ha propiciado todos los ambientes y está dando los recursos de gracia. Nosotros subimos videos, sabemos que está saturado en las redes sociales de palabra de Dios. Usted puede estar hoy aquí en Cojutepeque oyendo este mensaje, pero puede estar en los Estados Unidos, en Italia, en diferentes departamentos de aquí de este mismo país. Usted puede estar presente oyendo la palabra de esos lugares de procedencia. Tenemos esa bendición de todos los departamentos y de todos los países, de Honduras, de Guatemala, de Estados Unidos, de Europa. Hay palabra suficiente, hay un recurso suficiente de gracia para estarnos alimentando. Pero es lamentable ver que mientras la mesa está servida, muchos desperdiciamos esos alimentos. Dios está enviando la palabra, pero muchos
están obviando esa palabra, no quieren oír, están oyendo otras cosas. Y entonces después dicen, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que Cristo viene o ya no viene? Un momento, a saber qué ha estado oyendo. Por eso es que está dudando de su identidad como cristiano, como hijo de Dios. Déjeme decirle, Cristo viene pronto en las nubes por su amada y nosotros le esperamos fielmente, firmemente. Primero Dios, que el Señor viniera y nos encontrara haciendo así como estamos ahorita y no como estábamos anteriormente, hermano. Eso hay que hablarlo, ¿vea? Por eso no podemos volver a lo mismo. Este es un tiempo de restaurar y renovar los compromisos con Dios, porque es un buen momento eh, que estamos experimentando en Dios. Si usted no lo está disfrutando, tiene razón de estar angustiado, tiene razón de estar afligido, de estar oyendo tanta noticia y su corazón tiene razón, porque su alma está afligida, porque no está oyendo la palabra. Entonces, hay que volver a la palabra, hay que oír la palabra. Yo bendigo la vida de nuestro hermano apóstol, que con un gran esfuerzo, en medio de de toda la presión que maneja, de todo el compromiso y la responsabilidad sobre sus hombros, está día con día llevando la palabra, orando juntamente con mi hermana Elvita, su esposa, tratando siempre de cuidar el rebaño, de alimentarlo, y muchas veces nosotros desvalorizamos eso. Así que yo creo que, amados en el Señor, perdone lo que le voy a decir, no hay excusa como para poder decir, no hay palabra, no hay alimento. Alimento hay, palabra hay. Debemos de tener el cuidado de alimentarnos bien, de nutrirnos bien, porque si no puede haber una etapa de hacernos volver atrás. Yo con esto quiero ir terminando, le decía yo, porque no quería extenderme mucho. eh, y pues hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Eh, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Es que no es fácil. No es fácil cuando venimos y estamos acostumbrados a oír otras cosas, a oír que nos alimentan el alma con solo cosas buenas, con cosas agradables y que todo te va a ir bien. No, de repente hay que aprender a escuchar la voz de Dios cuando nos dice que tenemos que volvernos a Él, que tenemos que corregir, debemos de despojarnos de algunas cosas que nos están haciendo daño, que nos están limitando nuestra relación con Dios. Entonces, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo debo de aprender a escuchar la voz de Dios. No solo lo malo que estamos oyendo en este tiempo, porque hay voces de todo tipo. Está la voz del diablo, la voz del mundo, la voz de la vieja naturaleza, que hay una gran diferencia cuando usted escucha la voz del Espíritu Santo, porque es dulce y apacible. Pero hay voces también alrededor extrañas, voces extrañas que quieren de alguna manera desviarnos, como dice la palabra, de la sincera devoción, de la sincera fidelidad, del compromiso que hemos adquirido con Dios. Dice apacible. ¿Cuáles son las voces que estamos escuchando? Hay que revisar el oído y desechar y reprender las voces extrañas. Los grandes maestros del mal y depredadores, gente mentalmente perturbados, sus experiencias, según los psicólogos, empezaron a oír voces que les decían, haz esto, haz lo otro, mata a tu familia, mata esto. Pero ¿dónde empezó ese gran daño que estas personas, estos hombres que usted los mira en los noticieros en los Estados Unidos, que cometen grandes barbaridades, no solamente en los Estados Unidos, hoy en todas partes del mundo sucede eso? Y cuando los entrevistan, terminan diciendo, pero es que yo escuché una voz que me decía que lo tenía que hacer. Hermano, esto no es un juego. O escuchamos la voz de Dios o estamos escuchando otras voces. Lo preferible, lo ideal sería que escuchemos la voz de Dios, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, decirle, Señor, habla mi corazón, habla mi vida, y el Señor habla por boca de sus profetas, por la palabra escrita,
por boca de sus apóstoles, de sus maestros, de sus pastores, evangelistas, hermano, de sus profetas. Dios está hablando, no ha dejado de hablar. Es más, si usted quiere oír la voz de Dios, si quiere escuchar la voz de Dios, agarre la Biblia, porque ahí es donde Dios se reveló a los hombres por la palabra escrita. Entonces, debemos, hermano, de entender, hay que cuidar qué estamos oyendo y pedir ayuda de inmediato. Si estamos oyendo voces extrañas, si ya las identificamos, si hay voces que te están diciendo lo que estás haciendo está malo, el gobierno tiene la culpa, tiene la culpa, el otro tiene la culpa, buscando culpables, hermano. Debemos de buscar ayuda espiritual y si, principalmente si estás oyendo voces que te llevan a hacer lo malo, que te llevan a entrar en estados depresivos, en estados de angustia, de calamidad. En un momento, pide ayuda, pide ayuda. Háblanos por teléfono, hay muchos pastores, hay mucha atención, ya no físicamente, pero sí por las redes sociales, por teléfono. Llámanos por teléfono, diga, pastor, ore por mí, estoy pasando por esta situación, y de inmediato, las 24 horas del día, no importa el día ni la hora, estamos nosotros para poder orar por ti, para poder ayudarte, para poder pedir al Señor que intervenga en esa operación que estás viviendo en ese preciso momento, reprendiendo, echando fuera demonios, atando, enviando al abismo operaciones ocultas de las tinieblas que quieran detener tu crecimiento, tu avance, y que te estén haciendo desistir de lo que Dios ya dijo que va a hacer en tu vida, de los propósitos de Dios para tu vida. Por eso es importante que busques la ayuda ya, y no te quedes en silencio, no te quedes callado, no te quedes, o digamos, en lo oculto, aislado, no. Y a veces no esperes escuchar cosas que te agraden, porque hay gente que lo que está buscando es que le alimenten su naturaleza silvestre, que le alimenten su ego, que le alimenten su orgullo, y de repente el Señor lo que quiere es derribar eso, lo que quiere es destruir eso, que nos volvamos a la sencillez de la palabra, a la sencillez de Cristo. Entonces, hay que atender esa parte. Yo voy a terminar, me faltó el olfato, también el tacto, el gusto, perdón, y el olfato. Así es que lo vamos a ver en otra ocasión. Yo quiero terminar dando este texto, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12:2 es como conclusión: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, amados, debe de haber una renovación de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestros sentidos. Pero eso no va a suceder si no es mediante la palabra de Dios, si no es buscando a Dios en el nombre de Jesús, sabiendo que es a través de Cristo es que se hace toda esta gran operación, y por supuesto con la asistencia bendita y maravillosa de nuestro Espíritu Santo, que no nos ha dejado, que está ahí siempre guiándonos, fortaleciéndonos, de repente redarguyéndonos, cuando no estamos haciendo bien las cosas, cuando de repente nos queremos acomodar. Mire que en este tiempo se da mucho eso, que entra mucho cansancio, por la falta de actividad física. Solo quiere pasar uno dormido, solo quiere pasar uno haciendo otras cosas que no producen. En cambio, el Espíritu Santo dice, no, hay que orar, hay que leer, hay que ayunar, hay que buscar al Señor, hay que oír palabra, conectate. Ahorita están los hermanos predicando, es el tiempo, y hay que hacerlo, hermano, hay que escuchar, hay que saber distinguir la voz de Dios con la voz del enemigo. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, estamos esta tarde aquí reconociendo que tú eres Dios, que no hay otro fuera de ti. Yo quiero hoy suplicarte que si hay gente que está intervenida en sus sentidos, que hay operaciones ocultas de las tinieblas que quieren desviarnos de la sincera fidelidad a
Cristo, hoy en el nombre poderoso de Jesús, venimos a anular todo plan oculto de las tinieblas. Venimos a reprender la obra del enemigo. Venimos a declarar que ninguna obra forjada por las tinieblas prospera. Ahora en el nombre de Jesús se detiene todo accionar de las tinieblas, se rompe todo accionar de las tinieblas, todo decreto, toda palabra que haya afectado el avance de tus hijos. Ahora en el nombre de Jesús, esos sentidos vuelvan a la sincera fidelidad a Cristo, a buscar al Señor, a consagrarse, a poner su vida, a volver a la devoción a Cristo, al compromiso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que si hay gente que se siente en estados de depresión, ahora en el nombre de Jesús toda depresión se va en el nombre poderoso de Cristo, y declaramos que vienen tiempos de paz, tiempos de bendición, tiempos de la presencia de Dios, trayendo esperanza, trayendo paz al corazón en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, recibe de la presencia de Dios, recibe esta palabra que libera, que restaura, que sana en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ahí en los hogares, Señor, renueva hoy esa comunión, esa devoción a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos acabar esta carrera, podamos terminar esta carrera con gozo, con alegría, reconociendo que eres tú, Señor, el que nos sustenta y el que nos sostiene. Bendice a cada hermano que nos escucha a través de este medio, a los hermanos de la iglesia local. Señor, yo los bendigo con paz. Estamos ahí siempre pendientes, Señor, en el nombre de Jesús. Llega ahí a los hogares y fortalecenos y da vigor a sus almas, Señor. Y a todos aquellos que nos escuchan, los que se han apartado del Señor, es el tiempo de volver al Señor. Los que no han recibido a Cristo, es el tiempo de entregar tu corazón al Señor y prepararte para una eternidad con Cristo. Entrégale tu vida al Señor, entrégale tu corazón al Señor. Tan solo reconocer el sacrificio en la cruz del Calvario, reconocer que somos pecadores, que hemos pecado delante de Él, pero que le pedimos perdón y le entregamos el control, le entregamos el timón de nuestra vida a Él, reconociendo que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, amados en el Señor, que Dios me los bendiga. Espero estén todos bien, fortalecidos. Seguimos orando, seguimos pidiéndole al Señor que no importa la necesidad, no importa el tiempo que podamos estar resguardados, es un tiempo oportuno de Dios, y que este tiempo pueda ser aprovechado al máximo por cada uno de los que estamos ahí en los hogares a nivel mundial, a donde pueda llegar esta palabra. Sigamos adelante, no desmayemos, no nos desanimemos, continuemos sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas y principalmente de nuestra vida. Así que confiemos plenamente en el Señor. Si hay alguna necesidad, háganosla saber por las diferentes plataformas, números de teléfono, medios sociales. Ya háganoslo saber. Nosotros estamos orando todos los días. Ahorita tenemos más de 50 peticiones de todos los lugares, de diferentes lugares del país y de diferentes lugares del mundo. Nos hacen llegar sus peticiones y estamos orando y no paramos de hacerlo todos los días hasta ver la respuesta, hasta ver cómo Dios, hemos recibido muchas respuestas. Algunos ya los sacamos porque por la petición en la que estábamos orando, ya Dios respondió a esa petición, y ha sido favorable para aquellos que la pusieron, y estamos en eso, estamos en ese sentir. No vamos a parar hasta que Cristo venga, hasta que el Señor nos dé la oportunidad de poder estar en pie y dar la estatura necesaria para ese gran acontecimiento, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados en el Señor, esperamos al Señor en las nubes. Mantengámonos firmes y continuemos esta marcha. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo para todos. Hasta pronto.
Amén. Delicados me hará descansar.